7:11 minutos, el gobierno ha anunciado un plan de reactivación para la economía que contempla medidas que implican un gasto de más de 5.500 millones de dólares que se van a distribuir en un aumento del gasto público que crecería 9,8% en 2020 y bastantes medidas, sobre todo para las MIPYMES. Sí, hay medidas para las pymes, otras iniciativas también que son transitorias. Queremos conocer más de estas medidas. Nos acompaña para eso Lucas Palacios, ministro de Economía. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Carla, Gonzalo, buenos días. Buenos días. A ver, estamos en un proceso de deterioro de la economía. Llegan estas medidas justamente ayer cuando conocemos que el crecimiento fue negativo en un 3,4%. ¿Qué tan rápido, qué tan efectivas, qué tan potentes son estas medidas para frenar este deterioro que me imagino viene con rezago? Ayer el ministro de Hacienda decía que noviembre iba a ser peor incluso que octubre. A ver, nos pegamos un porrazo económico en Chile. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Y eso tiene un efecto social muy importante. Y es por eso que estos 5.500 millones de dólares que suenan mucho, casi muy difícil dimensionarlo, es un montón de iniciativas, un montón de recursos para poder mitigar el efecto social que tienen las personas este retroceso en la economía tan fuerte que hemos tenido. Lo cual se suma al plan que ya venía desarrollándose, que está en el Congreso, por 1.600 millones de dólares, que también es un plan social muy importante. La agenda social del gobierno. Así es. Ya, la agenda social Es no para se dimensionar. compromete entonces con no este gasto que se está haciendo para la recuperación del no empleo, en vez. etcétera. Es además Ya. no en vez. Perfecto. 1.600 millones de dólares más 5.500 millones de dólares que tienen objetivos bien específicos. En primer lugar, defender el empleo. Que el impacto de toda esta crisis que estamos viviendo no afecte el empleo, porque el empleo finalmente es con lo que las personas pueden mantener a su familia. Perdón, pagar las porque si cuentas a esto fin no de se mes. hiciera, ministro, ¿cuánto se va a afectar el empleo? Bueno, mucho más. Si es que ya hemos visto que el 3,4% ayer es un derrumbe de la economía en el mes de agosto, entonces, de octubre. Entonces, podemos proyectar que el mes de noviembre tampoco va a ser bueno, porque esto tiene una inercia, como un barco grande que cambió el rumbo y tiene una inercia muy importante, y en esa inercia hay un montón de gente que se queda sin empleo. Sí. Ese es el gran problema. Sí, detengámonos ahí porque yo creo que hoy día la principal preocupación de muchas familias es esta, porque sin pega todo se deteriora, todo cambia y es uno de los peores problemas que puede tener una familia. Solamente a finales del mes que se acaba de despedir se notificaron prácticamente 70.000 despidos por necesidades de la empresa. Por lo tanto, cuando este paquete económico tiene una expectativa de creación de empleos 2020 de 100.000, ¿se alcanza a hacer cargo del impacto? Mira, todos los meses, en promedio, se despiden cerca de 40.000 personas. Sí. Todos los meses. El diferencial es lo que estamos viendo, que fue muy sustantivo, fue un 85% más. Así se duplicó. Claro, casi se duplicó. Y eso tiene un impacto muy fuerte. Las medidas que estamos generando buscan, por un lado, mitigar, disminuir la pérdida de empleo y, por otro lado, crear nuevos empleos, del orden de los 100.000 nuevos empleos el próximo año. ¿Y cómo se crean estos 100.000 nuevos empleos? A través de la componente de inversión. O sea, hay casi 3.000 millones de dólares que van a inversión pública. La inversión pública, que son adicionales a lo que ya está. Para entenderlo bien, por ejemplo, se van a acelerar proyectos como el tren Melipilla-Santiago. Por ejemplo. Sí, son puros proyectos de inversión que implica contratación. Empresas en general son empresas medianas las que se contratan. A veces hay una empresa grande que es la que ordena todo, pero contrata muchas empresas medianas y pequeñas que son las que generan empleo, y nosotros estamos proyectando que todas estas medidas de inversión pública generan alrededor de 100.000 empleos. Eso es un eje. Otro eje es mitigar el efecto, o sea, mitigar que existan despidos. Evitar los despidos. Evitar los despidos, en gran parte. Ya, y ahí hay un complemento con el seguro de cesantía. ¿Cómo va a funcionar eso? En el fondo hay una empresa que dice, tengo una dificultad, voy a tener que echar gente, notifica, y le dicen, no la eche, contrátele por menos tiempo, y el seguro de cesantía subsidia al resto. Hay dos medidas eso. Hay un proyecto de ley que vamos a enviar con urgencia suma esta semana, que lo que plantea es poder pactar con los trabajadores. Estamos hablando de las más afectadas son las pymes, que tienen muy pocos trabajadores. Entonces, sentarse en una mesa, pactar una disminución de la jornada y compensar eso con parte del componente solidario del seguro de cesantía. No los eche, rebájele las horas de trabajo y nosotros, a través de un fortalecimiento del seguro de cesantía, aplacamos el costo. Eso es. Ese es un poco eso es en términos Esto generales. es inédito. Es inédito. Entiendo que el seguro nunca había operado de manera parcial. Un proyecto de ley, ¿Sí se aprueba? el año 2000, no sé si el 2009 o el 2010, que
que planteó el gobierno y acordó algo con la CUT. Estamos retomando esa idea y la estamos mejorando para tirar algo. ¿Cómo se constata que esta herramienta sea bien utilizada por las empresas? No, efectivamente. ¿Cuáles van a ser las? Es muy buen punto, porque ahí hay que ver bien y alinear bien los incentivos para que no exista un mal uso. No, de eso se trata el proyecto de ley. Tiene todos los filtros de tal manera que tiene todos los filtros para que no exista un mal uso. Sí. También hay otras medidas que son bien importantes. Para las pymes. MIPYME necesitan liquidez ya. Se ha acelerado por fin el pago a 30 días, que uno nos explica, ministro, por qué se demoraron tanto en hacerlo efectivo. Y eso ya es un hecho real. Pero además, la devolución anticipada de impuestos a la renta, también las facilidades en el pago de impuestos son parte de esas medidas, ¿no? Entonces, como decía, hay 3 ejes, ¿cierto? Un eje es un plan adicional de construcción y reconstrucción, inversión pública. Otro que es para evitar el impacto en el empleo, defender los empleos. Y un tercer eje, que es un eje muy significativo, que son 1.950 millones de dólares para apoyar a las MIPYME, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí hay varios componentes. Está la devolución anticipada del impuesto a la renta, del PPM, para aquellas empresas que hayan tenido una baja sustantiva en sus ventas de acuerdo a los promedios móviles de los meses anteriores. También se aplica la postergación del pago de IVA hasta diciembre en 12 cuotas con interés real cero. Eso también es un alivio. Hay un plan de apoyo en subsidios que va a beneficiar a 20.000 pequeñas empresas, que es un fondo de 50 millones de dólares. Está la ley de donaciones, que estamos mandando esta semana también al Congreso con urgencia suma, con el fin de poder facilitar sin ningún pago de impuestos que otras empresas u otras personas puedan apoyar a pymes, porque hemos visto que existe mucho interés en hacerlo. Esas son algunas de las medidas que estamos incorporando en las pymes, además de la que tú comentabas de facilitar dinero, liquidez real en el mercado por cerca de 9.000 millones de dólares para poder financiar, para que existan créditos blandos y poder pasar este periodo que están cruzando las pymes. Usted al comenzar decía que esto no era la agenda para proteger el empleo, para reconstruir y para las MIPYME o la agenda social, que eran las dos cosas en paralelo. La pregunta es si esto reduce el margen de ampliar la agenda social, porque hay quienes dicen que todavía no es suficiente, hay mayores expectativas sobre la mesa y uno ve que ahora además se está teniendo que gastar para poder reconstruir y sacar adelante la economía. ¿Estamos al límite o hay mayores esfuerzos que se puedan hacer? Ayer se especuló harto con un bono, que no sé si es una medida que ustedes están analizando, y qué otros umbrales de mejora hay en la agenda social. A ver, eso es algo que se está analizando. Nosotros estamos estirando el elástico al máximo. Y existen medidas de mitigación social, del impacto social de corto plazo, que son gran parte de las medidas que estamos comentando, y otras que son más permanentes, más de largo plazo. Porque hay que ser bien cuidadoso con las medidas de largo plazo. Esto es lo mismo que uno tuviera en su casa, ¿cierto? Que imagínense que uno come carne una vez a la semana, por poner un ejemplo. Y uno dice, ¿sabe qué? Yo voy a ahorrar, me voy a endeudar y voy a comer carne un segundo día a la semana, en esta semana. Perfecto, a lo mejor la familia lo puede hacer y después tiene que pagar esa deuda. Pero si lo hace toda la semana, a lo mejor no tiene la plata para eso. Entonces tiene que empezar a pagar la luz, tiene que vender el auto, tiene que empezar a hacer agua por otro lado. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que hacemos ahora para poder ofrecerle a la gente, porque el impacto también de esta caída en la economía, el impacto del 3,4% que hemos visto en el IMASEC de octubre, también tiene un efecto muy importante en la recaudación tributaria. Es decir, en los ingresos del Estado para poder financiar gasto permanente, gasto social. Entonces, esto es una ecuación bastante difícil de equilibrar, pero lo que sí estamos haciendo es aumentando un 9,8% real el gasto el próximo año respecto de este año, que es muy sustantivo, solamente comparable. El único año que se ha gastado más fue el año 2009. Y lo estamos haciendo con deuda, es decir, lo que plantea, no sé, el expresidente Lagos, que había que aumentar la deuda. Al 45. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos generando los recursos suficientes para poder pagar esto. La pregunta es si este es el esfuerzo máximo, ministro, ¿o hay algún umbral de mejora para hacer una agenda social que sea más potente? Es un esfuerzo muy, muy sustantivo, Carla. El Congreso Nacional apoyó un 4,5% de gasto real para el próximo año. ¿En el presupuesto que se aprobó? En el presupuesto, y nosotros lo estamos aumentando un 9,8%. Sí. Ahora, con respecto al tema del bono, el bono es una herramienta que tienen, por ejemplo, para entregar un empujón, ¿verdad?, a que las familias puedan consumir.
¿Qué otra alternativa se baraja para poder colaborar con el tema del consumo? Porque solamente viendo el índice de confianza de los consumidores en noviembre, se ha llegado al más bajo en 18 años. O sea, por razón lógica, las familias están postergando sus compras, especialmente de bienes, por ejemplo, para el hogar, que son más durables. Sí. Bueno, la economía es una ciencia social y que se mueve mucho por las expectativas. Nosotros estamos con las expectativas muy malas ahora en la economía. De hecho, estamos todos con este sentimiento en el pecho, con esta batalla de emociones que no sabemos, no reconocemos a nuestro país. Y eso afecta finalmente el mercado, la compra, la venta, el intercambio entre las personas. Y una manera de poder reactivar eso podría ser a través de un bono, y por eso lo estamos revisando. Son gastos por una sola vez. ¿En qué toparon esta vez? Por eso te digo... ¿Cuál fue el problema? Porque ayer fue, digamos, el ruido de la tarde. Sí, parece que viene un bono, qué sé yo. Mira, ¿Qué frenó? Esto es bastante más complejo que la sola voluntad. Si fuera por la voluntad, evidentemente que nosotros pondríamos mucho más dinero en la economía, pero tenemos que revisar cuál es el impacto de eso. Por ejemplo, la trayectoria al alza, la depreciación del peso, el alza del tipo de cambio, si es que no se contiene, entonces puede generar un impacto muy importante en el costo de la vida, en el IPC. No ahora, pero sí en enero y en febrero. Por eso que si es que se ingresa dinero a la economía ahora, también hay que revisar cuál es el impacto que tiene en el IPC. Entonces, si hemos visto que el dólar se ha estabilizado con el anuncio del Banco Central, entonces a lo mejor es un momento en que podemos nosotros tirar un bono. Podemos entregar un bono, se está analizando, pero con el fin que no tenga un efecto que finalmente sea contraproducente. Entonces, esto es un poco más complejo de lo que la gente y lo que uno quisiera. Hay que sopesar una serie de elementos para ver qué es lo que es conveniente. Ministro, y o no otros para se la preguntarán si un bono es algo sustentable, permanente en el tiempo, es No, no es una ayuda sustentable. asistencialista de un momento. Algunos en alguna época, cuando se entregaban bonos, me acuerdo, los primeros bonos de Michelle Bachelet, se decía que era una medida populista. ¿Es la mejor alternativa? ¿No hay que buscar otro tipo de medidas que ayuden a que la gente tenga mayor poder adquisitivo? El expresidente Lagos, por ejemplo, proponía el poder devolver el IVA, que es un impuesto que pagamos todos por igual y que obviamente perjudica más a las personas más pobres, más vulnerables. Él decía, se podría devolver el IVA a las personas más vulnerables. Una medida como esa no tendría más sentido. Voy a separar las dos preguntas que me hiciste. En primer lugar, respecto del bono. La gente lo está pasando mal. Y yo creo que mientras se pueda apoyar, no me parece que es una medida populista. Yo creo que es una medida también de compensación de la situación que se está viviendo. Además, muchos pequeños negocios están con mucha mercadería, no la han podido vender. Por lo tanto, esto también sería una inyección, una ayuda para que puedan liberarse esas mercaderías y, por lo tanto, generar un nivel de reactivación en pequeñas y medianas empresas. Eso por el lado del bono. ¿Están convencidos ustedes que esa es una herramienta que se puede ser? Lo que hay que revisar siempre es el impacto Ya. y la capacidad de poder financiarlo. ¿Ya? Eso respecto a los bonos, y lo mismo aplica para los periodos en que se ha entregado un bono marzo, etc. Respecto de la posición de Lagos, en primer lugar, yo quiero reconocerle al expresidente Lagos su buena disposición, porque aquí es donde se notan los verdaderos demócratas, la gente que cree en nuestra institución, la gente que quiere nuestra democracia y que quiere al país. Porque uno lo ve con una buena disposición, proponiendo ideas, defendiendo lo que estamos intentando hacer. Y lo que él plantea es algo que a mí me parece interesante y es algo similar a lo que de alguna forma estamos haciendo con incrementar el sueldo mínimo. Son distintas mecánicas, pero atienden a lo mismo. Es decir, lo que plantea el presidente Lagos es que todos aquellos que ganan menos de 400.000 pesos, ¿cierto?, se les devuelva el IVA, que eso es un 20% de lo que gastan, un 19% de lo que gastan en aquellos productos y servicios que están sujetos al IVA. Bueno, eso es como una especie de bono, una especie de un complemento al sueldo que es más o menos similar a lo que nosotros estamos haciendo. Así que nos parece una buena idea. Si se podría hacer adicional a lo que están haciendo, porque la gracia sería el aumento en el ingreso mínimo, además de la devolución del IVA. Es lo uno o lo otro. No se pueden las dos cosas. En este momento no podemos las dos cosas, es lo uno o lo otro, pero me parece que su idea es bien interesante. Como para poder estudiarla en el futuro. Muy bien, ministro Lucas Palacio, ministro de Economía, gracias por venir para ampliar un poquito el tema, ¿verdad?, de este paquete de medidas para enfrentar el difícil momento económico que vive el país. Vamos a seguir hablando de economía. Gracias, ministro. Que le vaya bien. Nos vemos.